por vuestra asistencia. Soy Álvaro Romero, soy el editor de SNL Editores y simplemente yo estoy de pie porque les voy a dejar a ellos, que son los verdaderos protagonistas. Yo simplemente quería daros las gracias por la asistencia y deciros dos cositas. Una, que transmitir de Alfonso Ruiz de Castro, vicepresidente de la Hermandad Nacional de la División Azul, que no ha podido venir, que quería venir y no ha podido venir por un problema pequeño de salud, pero bueno, que me ha pedido que transmita las disculpas de no haber podido estar aquí, que era su verdadera intención. Por otro lado, solo presentar a los dos señores que están en la mesa. Fernando Garrido, yo en el cartel he puesto historiador de la División Azul, él me dice yo no soy historiador, y lo que yo le contesté, más quisieran algunos historiadores saber lo que sabes tú de la División Azul. Dicho esto, luego está Santiago, que como le llamo Santiago nunca me sé su apellido, Santiago Marquina Molinero, ahora se me ha venido todo de cabeza. Santiago Marquina Molinero, veis que es un tío experto, con experiencia en la División Azul, es un insultantemente joven que me sorprendió cuando vi el trabajo que había hecho. Y aparte de sorprenderme el trabajo, luego la relación que he tenido con él, me parece que dentro de 20-25 años tendremos a un gran experto de lo que se ponga Santiago a hacer. Esperemos que siga siendo de la División Azul. Así que sin más, yo solo les voy a pedir a los que están atrás que si no oyen, levanten la mano y se lo digan, y a vosotros os digo que cuando queráis que habléis muy cerca del micrófono, porque hay a veces problemas de esto. Cuando termine Santiago, yo volveré aquí para el turno de ruegos y preguntas, ir cogiendo la vez para ir dando paso a las preguntas. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Para mí es un honor estar hoy en esta mesa presentando a un autor como Santiago, un libro como este y en una casa como esta. Y por supuesto rodeado del público a quien tengo enfrente. Es de verdad un auténtico honor. Yo quiero decir que aquí, aparte de amigos, familiares, conocidos, hay personajes muy implicados en la historia de la División Azul. Veo hijos de divisionarios, veo compañeros en la lucha en Rusia en estos 30 años que llevamos, algunos viajando a Rusia para recuperar los restos de los caídos de la División Azul e intentar repatriar. Me van a permitir que destaque uno porque me parece también muy importante, que es Pepe Estevez Palleras, es nieto del comandante Palleras, muerto en Krasnivor, y es uno de los divisionarios, su abuelo, que con más alta graduación murió de una manera heroica en aquella batalla tan sangrienta de Krasnivor, autor también de un magnífico libro. En fin, no puedo entrar a nombrar al resto de asistentes o de conocidos porque estaríamos en fin toda la tarde. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos. Le voy a hablar un poco de Santiago. Santiago Marquina Molinero es diseñador gráfico, es un amante de la historia y es especialmente de la División Azul, con un interés creo que también principal en los prisioneros españoles en el Gulag, donde él dice una frase muy bonita, que ahí en los campos de concentración soviéticos, allí los españoles supieron hermanarse, porque como la mayoría de vosotros sabéis, los campos de concentración soviéticos consiguieron convivir de manera fraternal tanto los prisioneros de la División Azul como los españoles que combatieron del lado del ejército soviético, y españoles soviéticos que le llamaban así, pilotos republicanos, marinos mercantes, que también fueron prisioneros del propio ejército soviético, del propio sistema soviético. También, como eran sospechosos de venir de la parte occidental, también cumplieron cautiverio durante 10, 12 y 15 años.
En cualquier caso, yo tuve oportunidad de conocer a Santiago hace unos 3 años en la Francisco de Vitoria, donde imparto clase en Derecho, y bueno, pues fue de una manera más o menos casual, o quizá no tan casual, a través de una persona conocida, se puso en contacto porque me contó que él, estudiante de diseño entonces, quería hacer su trabajo de fin de grado sobre la División Azul, lo cual, bueno, pues no deja de ser sorprendente, pero ya habla de la valentía y de la osadía de Santiago, primero como alumno de diseño y segundo con un tema como el de la División Azul, cómo puede encajar en un trabajo de diseño con la División Azul. Bueno, pues aquí está, con esta magnífica guía visual de la División Azul, que demuestra que Santiago tiene y debe tener el apoyo de todos nosotros, primero por la edad que tiene y por el empeño y, como digo, la valentía que ha tenido en meterse con una obra como esta, con un asunto como este, con un asunto como el de la División Azul. ¿Qué le voy a decir? Que hoy corremos el riesgo incluso de poder ser detenidos, porque parece que hoy día pudiéramos estar hasta en un acto un tanto ilegal. Pero bueno, no tengo más remedio que hablar de la División Azul, porque aunque la inmensa mayoría del público lo conoce, veo también que hay gente joven, y esta obra, que está escrita de una manera moderna, va dirigida fundamentalmente a la gente joven, para que puedan entrar incluso con pasión en un tema como este, de una manera sencilla, atractiva, que es lo que pretende el libro de Santiago. Entonces, también a ello quiero dirigirme muy brevemente para recordar qué fue la División Azul. Para muchos, o para la mayoría, fue la gran gesta militar del siglo XX. Hay también quien la ha definido como la última guerra romántica, si es que una guerra se puede llamar romántica. Un querido amigo también que nos ayudó en los viajes a Rusia, que yo quiero recordar, primero porque fue un magnífico soldado de la División Azul, segundo porque fue también uno de los soldados que fueron hechos prisioneros y volvió en el Semiramis. Hace unos días se ha cumplido un aniversario de que el regreso de aquellos héroes. Ramón López Izaguirre lo definía, la División Azul, como la cuarta salida del Quijote. Ya saben que el Quijote hizo 3 salidas en sus viajes, pues él decía que la cuarta fue la División Azul. Y no quiero tampoco dejar de recordar a Sánchez Dragó, que nos ha dejado hace un par de días, que también definió la División Azul como la última ocasión que España entró en Europa con dignidad. Me parece una frase absolutamente brutal, por lo que implica, por quién lo dice, en qué momento lo dice. En cualquier caso, definamos a la División Azul como la definamos. Creo que es importante recordar que es la unidad militar sobre la que más se ha escrito de todas las unidades, de todos los bandos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Es la más bibliografiada, la División Azul. Por algo será. La División Azul nace en unas circunstancias muy concretas, no me voy a extender mucho, pero sí, como digo, quiero incidir un poco en la historia para llegar a la gente más joven. Nace en unas circunstancias muy concretas, muy determinadas. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, septiembre de 1939. En aquel momento, en España, el ministro de Asuntos Exteriores es el coronel Beckbeder, y el día 4 de septiembre, concretamente de 1939, es decir, 3 días después del inicio de la guerra, se dicta un decreto aquí en España por el que se ordena la más estricta neutralidad a los súbditos españoles. Es decir, en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, España es neutral. En cualquier caso, empieza a haber una serie de presiones, ya las había también antes, pero sobre todo a partir del inicio de la guerra, presiones internas y externas que quieren que España entre en la Segunda Guerra Mundial, que España participe de pleno en la Segunda Guerra Mundial. Y esas presiones, al cabo de unos meses, consiguen un cierto éxito, de tal modo que, ante la probabilidad de que España finalmente entre en la guerra,
dependiendo también de la evolución de la misma. En junio de 1940, concretamente el 14 de junio, Franco cambia el concepto de neutralidad por el de no beligerancia. A partir de ese momento, España ya no es neutral, sin embargo, es no beligerante. Las presiones siguen existiendo y en esta nueva situación, en octubre de 1940, Franco se ve abocado a sustituir al ministro de Asuntos Exteriores, que era el coronel Becbede, que había sido agregado militar en la Embajada de París durante la Segunda. Se ve obligado a cambiarlo y poner a alguien, bueno, pues su cuñado, el famoso Serrano Suñer, absolutamente pro-germánico, que evidentemente va a ser más proclive a la entrada en guerra caso de que ese momento llegue. En estas circunstancias nombra a Serrano Suñer, Franco, como ministro de Asuntos Exteriores, y tiene una reunión en París con von Ribbentrop para tratar de la entrada en el conflicto. En aquel momento España no tiene interés en participar, no quiere participar en la Segunda Guerra. No vamos a entrar ahora en debatir si sí o si no, pero la realidad, creo, histórica, desde mi punto de vista, y creo que de muchos otros con más conocimiento que yo, pues ponen una serie de condiciones que son inasumibles para el ejército, para el pueblo, para el gobierno alemán. Entre otras cosas, solicitan un préstamo de 20 millones de marcos, 100 carros de combate, 200 carros de combate, 100 cañones, toneladas de trigo, de fertilizantes, de gasolina. En la cuestión territorial exige España la entrega del Rosellón francés, pide el norte de África, Gibraltar, en caso de victoria. Evidentemente no se puede asumir. Y ante esas condiciones, Hitler provoca la reunión en Hendaya para intentar convencer a Franco de que debe entrar en la guerra. Esa reunión en Hendaya, también históricamente conocida, es el 23 de octubre de 1940, y se salta en principio con, iba a decir, sin acuerdo. Aparentemente sin acuerdo, pero es verdad, ya está demostrado, hubo un acuerdo secreto. En aquel acuerdo secreto, España, a través de Franco, se compromete a entrar en la guerra con determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, entre otras que haya sido tomado París, que, en fin, bueno, en circunstancias de guerra absolutamente favorables para España, Franco dice que entraría. Pero en el fondo intenta evitar la entrada en la guerra. ¿Qué ocurre en junio de 1941? Hitler invade Rusia y ahí ve Franco el cielo abierto. En la oportunidad de cumplir su compromiso con Hitler y poder de alguna manera pues vender, perdonad la expresión, de que España va a colaborar. Pero claro, decide colaborar solamente en su lucha contra el comunismo en el frente oriental. Hay una frase o algo que es verdaderamente histórico, también apasionante, es a Franco se le entrevistó ya en los años 50 sobre su participación en la guerra, por qué participa en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, por qué fue un combatiente, y él dijo no, realmente en el mundo había 3 guerras en aquel momento. Dijo, había una guerra contra el comunismo, en la que sí participamos, pero fue la guerra contra el comunismo. Segundo, había una guerra en Europa en la que no participamos. Y había otra tercera guerra en Oriente en la que de haber participado, hubiéramos participado del lado de los aliados. Eso también demuestra, creo, la inteligencia como estadista de Franco, tan discutido hoy, en el que tampoco, por supuesto, vamos a entrar a valorar porque estamos hablando de la División Azul. En cualquier caso, cuando Alemania invade Rusia, como digo, Franco ve el cielo abierto y decide entrar en la guerra. De tal manera que el 22 de junio convoca un Consejo de Ministros y en ese Consejo de Ministros es donde se decide que España va a enviar una unidad militar a luchar al frente ruso, al frente entonces soviético. 2 días más tarde de ese Consejo de Ministros es el famoso discurso de Serrano Suñer. Curioso que el ministro de Asuntos Exteriores sea quien declare una guerra. Se supone que el ministro de Asuntos Exteriores es un personaje diplomático, pero bueno, históricamente esta es la realidad. Es Serrano Suñer quien desde el balcón de la Secretaría General del Movimiento, el día 24 de junio,
declara aquella famosa frase de Rusia es culpable y supone la declaración de guerra contra la Unión Soviética. Y así es como nace la División Azul. Comienza un alistamiento en el que concretamente Madrid se desborda la cantidad de número de soldados, de civiles, de militares que se quieren prestar voluntariamente para engrosar esa unidad, que va a ser la División Española de Voluntarios. Hay una gran discusión sobre quién va a formar la División Azul, quién va a dirigirla, si tienen que ser militares, si tienen que ser civiles. Falange, lo cierto es que finalmente se llega a un acuerdo de consenso por el cual todos los jefes van a ser militares, los oficiales y suboficiales también van a ser militares, aunque se reserva un 25% para las milicias de Falange. Y la tropa se acuerda que va a ser fundamentalmente civil. Ahí es donde entra en bloque una gran mayoría de voluntarios falangistas, requetés, etc. Y se nombra como jefe de la División Azul, general jefe, a Muñoz Grandes. Bien, en el mes de agosto esta división se marcha a prepararse militarmente en Alemania, en Grafenborn, en el campamento. Hay, bueno, Muñoz Grandes quiere entrar en combate cuanto antes. Hay ciertos problemas de suministros de vehículos y, bueno, el español quiere entrar en combate porque quiere pasear victorioso por Moscú, y se marchan sin orden ni concierto, se marchan al frente, haciendo, entre otras partes del viaje, 1000 kilómetros andando con una impedimenta de más de 40 kilos. En cualquier caso, allí en Grafenborn, la División Azul jura fidelidad al Führer, a Hitler, en su lucha contra el comunismo, textualmente. Y, como digo, comienza el viaje, para muchos el viaje a la muerte. La División Azul llega al primer frente, Novgorod, y ahí está combatiendo de una manera más o menos estática hasta que en primavera, verano de 1942 se ordena el cambio de frente para pasar de Novgorod a San Petersburgo, entonces Leningrado. Originalmente la División Azul iba camino de Moscú, pero inesperadamente recibe la orden de cambiar el rumbo hacia el norte. Tampoco vamos a entrar en discusión y en el debate de por qué y quién ordena ese cambio de rumbo. La División Azul iba a combatir en Moscú. El caso es que de pronto reciben la orden de que deben abandonar el camino a Moscú y dirigirse hacia Leningrado. En todo caso, en esa primavera-verano, yo entiendo, y algunos más, que en España se empieza a perfilar que la guerra no va bien, y probablemente, no sé, yo me atrevo a decir esto, probablemente en Franco empieza a sopesar la posibilidad de que quizás más tarde o más temprano la División Azul tenga que regresar a España. Porque en el momento en que Franco envía la División Azul a Rusia, no dejó de recibir presiones por parte de los aliados, concretamente de Estados Unidos, para que la División Azul regresara a España. El caso es que Muñoz Grandes era un general adorado, venerado por su tropa, profundamente convencido de que tenía que estar luchando allí, y Franco probablemente piensa que con Muñoz Grandes al frente de la División Azul va a ser complicado devolver la división a España. Entonces hace un movimiento estratégico y cambia a Muñoz Grandes por el general Esteban Infantes, también germanófilo, pero no tan implicado, digamos, en esa ideología pro-alemana del momento. Hay sus más y sus menos, y es muy interesante saber, por lo menos ahí lo dejo, que Esteban Infantes, cuando viaja a tomar el mando de la División Azul, es realmente y materialmente secuestrado por Alemania, porque no quiere que Esteban Infantes tome el mando de la División Azul. De hecho, Esteban Infantes está entre Alemania y Rusia 4 meses esperando tomar posesión del mando de la División Azul sin que esto se le permita, hasta que se consigue en diciembre de
1942. Bien, ya con Esteban Infantes al mando de la División Azul, llegamos a la gran batalla el 10 de febrero del 43, Krasnivor, donde se produce en un solo día prácticamente la mitad de bajas de lo que se produce en casi 3 años de combate. Sabéis que en la División Azul hubo en torno a 48.000 soldados, hubo unos 20.000 bajas, bien, pues la mitad se producen en Krasnivor. Hubo unos 4.800 muertos y casi 1.500 muertos solo en Krasnivor. En cualquier caso, después de Krasnivor ya nada fue igual, absolutamente nada fue igual, y el 29 de julio de 1943 Estados Unidos pide formalmente a Franco que devuelva la División Azul a España. Franco ve que la guerra en ningún caso va a ser ganada por Alemania y decide también estratégicamente que por el bien de la nación la División Azul debe regresar. Y el 1 de octubre de 1943, al mismo tiempo que ordena el regreso de la División Azul, decreta de nuevo la neutralidad y comienza el retorno de los divisionarios. Hay grandes presiones todavía en España, también en el exterior, incluso en la propia División Azul, los propios mandos presionan para no regresar y bueno, pues al final lo que hace Franco es dejar lo que se llamó la Legión Azul, bueno, pues una unidad formada por 2.300 hombres que se quedarán combatiendo 2 o 3 meses hasta que se ordene el repliegue definitivo. Al final, pues en marzo de 1944 ya no hay nadie combatiendo en Rusia, ha regresado la División Azul, pero ahí han quedado prisioneros y los caídos, los muertos. Y esta es la historia que nos cuenta Santiago, esta es la historia que ha transmitido magníficamente en este libro tan peculiar, con una estética muy moderna, muy agradable, que incluye información y documentación inédita y que va dirigida fundamentalmente a los jóvenes, para captar la atención de los jóvenes que están acostumbrados a lo que él llama el mundo Matrix, y probablemente pues ese es un poco el sentido de este libro, el mundo digital como nueva herramienta de comunicación. En fin, la historia que nos cuenta Santiago en la historia de la División Azul es una historia que los enemigos de la cultura y los enemigos, también lo voy a decir abiertamente, los enemigos de España están empeñados en mancillar. Y son tan miserables estos enemigos que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que la historia de la División Azul es la historia de España, la historia del soldado español, de hace 4 siglos, principios del siglo XX y actualmente. Es la historia del combate fuera y dentro de España, la historia de los soldados de Flandes, la historia de los soldados luchando en Cuba, en Filipinas, en Marruecos, hoy día en Bosnia, en Irak, en Afganistán, y creo que es algo absolutamente absurdo y ridículo que intente o presuponerse que los componentes de las fuerzas de entonces, de las de ahora y de las que vendrán, tienen un componente ideológico concreto. Bueno, y aunque lo tuvieran, en realidad el soldado español, el militar español, lo que hace siempre es cumplir su juramento y cumplir con el compromiso que adquiere en defensa de la patria. Y la patria le llama dentro o fuera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Por eso, como dice la oración o las estrofas que se rezan en el himno a los caídos, es como valientes lucharon y como héroes murieron. Entonces, yo les animo a que compren el libro, a que lo lean y a que propaguen, como está haciendo Santiago, la historia de la División Azul, porque creo que es una de las cosas más dignas de las que podemos sentirnos orgullosos actualmente los españoles. Los del pasado también, y por supuesto los del futuro. Y yo creo que los enemigos no nos pueden ganar el relato. Así que yo les quiero agradecer profundamente que hoy estén aquí y sobre todo quiero agradecerle a Santiago, a quien ya le dejo la palabra, por haberse
haber tenido la valentía, como he dicho al principio, y la osadía de tratar un tema como este, un chaval joven como él, y sobre todo que intenta atraer la atención de los jóvenes. Por eso yo pido a todos que le demos un aplauso muy fuerte a... Dar las gracias a la sala y al editor. Pues yo, de hecho, iba a empezar así. Iba a empezar dando las gracias al espacio, porque si no, no podríamos estar aquí. También al editor, porque al final, si no es por ti, Álvaro, pues el libro no estaría aquí sobre la mesa. No es por ti. También tengo que dar muchas gracias a Lidón y Edu, que no están presentes, pero son mis tutores del TFG. Y son gente que no, o sea, para empezar, no tienen el mismo pensamiento que yo, ni político, ni religioso, en absoluto son parcos. Pero es gente que tiene la mentalidad abierta, o sea, tiene la capacidad de ver lo bueno más allá de lo que ellos entienden. Y es algo que a mí me parece maravilloso y que fueron de hecho los que permitieron dar esa aprobación para que el TFG saliese adelante, ¿no? No estoy hablando de la Complutense, no estoy hablando de la Autónoma, estoy hablando de la Francisco de Vitoria, que es una universidad llevada por los Legionarios de Cristo, es una universidad que dirían católica, privada, pija, ¿no? Pues en esa universidad era yo y 4 gatos más los católicos en mi clase. Entonces, también lo de valiente, también me lo dijeron cuando presenté el TFG. Y me quedé sorprendido, dije, pero ¿cómo que valiente si estoy en mi casa, ¿no? Pues sí, eso ocurre y fueron un poco ellos y por eso también estoy agradecido. Por supuesto a Fernando y a Carlos Cabero Jurado, que también está presente, son ellos los que hacen que, ¿cómo decirlo?, que el proyecto del salto, ¿no? O sea, yo me encuentro, y lo conté a continuación, con este proyecto, sin querer ni verlo, y el principal problema que me topo es cómo voy a ser capaz de ser históricamente apropiado, de mantener un rigor histórico, ¿no? Si yo me meto en internet, me meto evidentemente en las primeras páginas que aparecen, ya sean periódicos o Wikipedia, y cada uno dice una cosa diferente, y ninguno tiene fuentes. Entonces, ¿en quién me baso? Y ya un poco preocupado dije, pues me tiro al Archivo General Militar de Ávila, que al menos tendré la fuente original, y será la que me diga, oye, esto es lo que hubo, y yo empiezo como a deshilacharlo y llego al origen, ¿no? Y fue con Fernando que, pues, unos lo llaman casualidad, yo lo llamo providencia, el hecho de que Roberto es su cuñado, ¿no? Sea su cuñado el que me da clase a mí. Y es uno de los profesores de diseño, si no el que lleva casi el grado en la Francisco de Vitoria. Y es Lidón, una de mis tutoras, la que me dice, oye, ¿tú sabes que el cuñado de Roberto le gusta mucho el tema de Visión Azul? Claro, luego, tiempo después digo, no es que le gusta, es que es parte de su vida directamente, ¿no? Es pasión, ¿no?, lo que se encuentra. Y con Ricky, que es un amigo que también está aquí presente, tenemos la suerte de hablar con él y nos cuenta su experiencia, nos cuenta su historia, que para los más jóvenes que no la conozcan, es una historia alucinante, ¿no? Es salvando mucho las distancias y sin poder acercarme lo más mínimo a su historia. Es lo que a mí también me anima y lo que entiendo que le anima a muchos otros familiares de divisionarios. O sea, al final es el hecho de decir, oye, yo tengo un familiar que estuvo en la División Azul, o un amigo de mi abuelo, de mis abuelos, de mi padre, estuvo en la División Azul y me han hablado bien de él. Y a día de hoy eso es anatema, ¿no? Es anacrónico, no tiene sentido hablarlo, incluso pues, nos podemos jugar un poco el cuello, ¿no? Lo cual es surrealista, pero es así como estamos, ¿no? Y el hecho es que Fernando pues nos cuenta su historia. Es la historia de un tío suyo que fallece en Rusia siendo divisionario y su abuela en el lecho de muerte, agradecida de la vida que ha vivido, pero sin la posibilidad de haber dicho adiós al tío de Fernando, dice que evidentemente lo echa de menos y que no está contenta, o más bien la pobre añora el poder haberse despedido. Y es un poco lo que le anima tanto a Fernando como a su hermano,
el decir, oye, pues nosotros vamos a ir a Rusia. Pero claro, no era Rusia, era la Unión Soviética, y tuvieron que esperarse hasta que cayó la Unión Soviética en el 91 y poder empezar, ¿no?, esa epopeya que ha continuado hasta hoy y que, junto a muchos de vosotros que estáis aquí también presentes, pues ha sido una historia muy larga y, como le decía antes a Fernando que estamos hablando, yo creo que mínimo digna de película de Indiana Jones, como mínimo, porque la verdad es que es totalmente alucinante. Y luego, siendo con los agradecimientos también a Carlos, aunque no está presente, pues quiero sentirme muy agradecido con él porque gracias a Fernando, que me puse en contacto con él, luego ya con Carlos, es él el que me ha abierto un poco la puerta a todo el mundo historiográfico, es el que me indicó qué libros, el que mil y una veces ha corregido la obra. O sea, la obra la he escrito yo, pero es que la he reescrito por él 800 veces, entonces si mantiene el rigor histórico es gracias a él, ¿no? Y toda esa cercanía hace unas horas me ha escrito, me ha mandado mucho ánimo. Solo puedo estar agradecido por todo el apoyo y todo el cariño que ha presentado, porque al final el hecho de tener su teléfono, el hecho de escribirle, el hecho de poder llamarle, de que siempre me ha atendido, ya no solo sobre la División Azul, sino que también me ha dado información sobre mi tío bisabuelo, que es el que estuvo en la División Azul, sobre sus familiares, sobre, oye, voy a hablar con un amigo mío para poder sacar información, que no es fácil, como os contaré, pues muestra una capacidad de darse al prójimo, de generosidad sin medida, que lo único que voy a hacer como mínimo es sentirme agradecido. Luego también estoy muy agradecido a Ricky, a Inés, a Carnita, a Salme, a Fer, a mi novia Carmen y a tantas otras personas que directo e indirectamente han hecho que sea posible pues la obra. Porque es verdad que cuando te metes en un tema como este, solo surgen inconvenientes, y aunque no fuese sobre la División Azul, aunque fuese otro libro, sobre otro tema, al final siempre es un proyecto complicado, sobre todo para alguien como yo, que en ese momento todavía estaba en tercero de carrera y no sabes casi ni por dónde empezar. Y ellos siempre me han dado mucho ánimo y otros directamente han participado en la propia obra, ya pues indicándome hacia dónde ir, recomendándome, corrigiéndola, y entonces estoy muy agradecido y lo único que puedo es mostrarme congratulado con ellos, ¿no? Luego también a mis padres, a mi madre porque ella es profesora de historia y al final es por ella, por lo que existe este afán y esta pasión por la historia. Porque yo recuerdo que fue ella la que me enseñó a leer y yo recuerdo que de los primeros libros un poquito más espesos, o sea, no estoy hablando de Teo va a la granja, ¿no? O sea, con más contenido, que leí fueron libros para niños sobre la Reconquista, sobre el Cid, mi madre es manchega, entonces evidentemente abreviaciones del Quijote, y eso me lanzó a la historia como si de una máquina del tiempo se tratara, ¿no? Y fue algo que desde entonces me ha perseguido, cada vez pues, los libros iban haciéndose más gordos y pasaron de ser abreviaciones a ser la obra original, a ser ensayos, y es algo que me ha acompañado toda mi vida. En definitiva, si por algo estoy agradecido a mi madre en este aspecto, porque en otros muchos también lo estoy, es porque me suscitó el interés de buscar el porqué de las cosas. Y en el caso de mi padre es por buscar la verdad o la esencia, ¿no? O sea, sería dar respuesta al qué. Él es ingeniero y yo al principio rehuía mucho las matemáticas y me acabaron encantando. Aunque he hecho diseño gráfico, y mis amigos lo saben, en el colegio estudié la parte de ciencias, hice el bachiller de ciencias, y lo cogí simplemente porque me parecía más curioso. O sea, la capacidad de entender por qué la física o la química funcionan de esa forma, ¿no? Esa esencia, ¿no? Ese qué de las cosas. Y también me muestro muy agradecido y es también lo que me ha ayudado un poco a profundizar, ¿no? A llegar a la esencia de la División Azul, de por qué esta gente fue, más bien del qué generó esa idea, ¿no? Y luego, por último, también estoy muy agradecido a Dios, al Señor, porque me brinda esta oportunidad, como tantas otras, y me acompaña, ¿no? Y es algo por lo que también quiero que tenga un espacio, ¿no? A día de hoy que pues, la fe ya no es algo protagónico en ningún evento, pues como mínimo en el mío lo va a ser. Y con esto no me pienso largar porque
al final el tema, o sea, sí que da para mucho, pero no tiene intención. El libro en sí es finito porque nace como un resumen. Para la gente que sea mayor, pues algo les puedo llegar a descubrir, pero no me atreveré a decir que sí. Pero para los jóvenes yo creo que les voy a descubrir una historia apasionante, ¿no? Y es lo que he intentado un poco traer de tantos otros mayores que sí la han recapitulado, que sí la han recogido y como mínimo servirles de altavoz, aunque sea en estos nuevos ámbitos, en estos nuevos canales, y porque al final la historia es historia si se recoge y si no se quema, ¿no? Como la biblioteca de Alejandría, si se quema y se pierde, pues nadie se acordará de ella, ¿no? Y es el momento un poco de este tema, como tantos otros que cada vez se descubren, ¿no? Antes hablaba Fernando del tema de los soldados de la historia, ¿no? Y yo hace unos años pues pensaba, jolín, es que las últimas gestas históricas potentes de la historia de España pues quizás fueran los tercios, pero es una mentira, ¿no? Tenemos el recién redescubierto del siglo XVIII, ¿cómo se llama este hombre? Que estuvo Blas de Lezo, que para los catalanes pues a algunos no les hará mucha ilusión, pero no, su papel en Cartagena de Indias pues es... Para los catalanes traidores. Está claro. es una epopeya también alucinante, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos en el siglo XVIII, pero también es mentira, porque también tenemos a los últimos de Filipinas, ¿no? En el desastre, ¿no? Y entonces dirás, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pero qué gran mentira con la división azul. Entonces al final sí que es cierto que ese ADN español, si puede decirse, se ha mantenido a lo largo de la historia y simplemente ha ido adaptándose a los tiempos, pero manteniendo esa esencia, ¿no? Entonces, yo voy a responder a 3 porqués. El primero de ellos es, ¿por qué estamos ahora aquí? La realidad es que podría responderlo de muchas maneras. Podría responder que la historia de la División Azul es alucinante, podría responder que es uno de los motivos por los que se sigue escribiendo y por lo que es una de las más reproducidas, por la que la bibliografía que hay sobre ellas es brutal. No se habla tanto de la 9, que fueron algunos españoles que estuvieron en una unidad francesa que ayudaron a liberar París. También una buena historia, pero no hay tanta bibliografía sobre ella. Ni tampoco se habla sobre una unidad que sea muy curiosa de Estados Unidos, a red de Pearl Harbor, por ejemplo. No. Pero la División Azul sí lo tiene. Pero en mi caso, que es por lo que yo arranco con toda esta historia, es por Teófilo Celestino Butini, que es mi tío bisabuelo. Un poco su historia, él era el pequeño de 6 hermanos varones, porque además también había otras 2 chicas, entonces era una familia de 10, o sea, una familia numerosa de verdad, de ascendencia, digo yo, italo-española, porque su abuelo era italiano, pero la gran mayoría de ellos eran españoles. Y ellos vivían en Ciudad Real. Su padre era guardia civil y ellos vivían en el cuartel. Era una familia también con unas raíces católicas muy profundas. Y claro, estas 2 palabras en el contexto de la guerra civil pues no molan mucho, no acompañan. Y de hecho, gracias a algunos amigos que teníamos a día de hoy de izquierdas, por lo que salvan la vida en varias ocasiones. Ellos también son originarios de un pequeño pueblo que es Avenoja, que a día de hoy lucha por mantener los 1000 habitantes, muy chiquitito, cerca de Almadén, y están cambiando de la capital de Ciudad Real al pueblo continuamente para salvar la vida. Y como tantas historias como esta, pues las conocemos con la guerra civil, y también del otro bando, ¿no? Tampoco vamos a engañarnos. Pero el caso es que yo me centro en mi familia y por eso tampoco vamos a hablar de otros. Entonces, el caso de Teófilo es un niño de 14 años cuando estalla la guerra civil y no tiene capacidad evidente de participar en el conflicto. Pero sí ve como sus 5 hermanos mayores, que eran guardias civiles todos, viendo el ejemplo de su padre, de camino a Madrid se cambian de bando y en Guadalajara más o menos se pasan al bando sublevado. Algunos mueren y otros, el mayor, que es por lo que mi segundo nombre es Alejandro, lucha la batalla de Ebro. Entonces es una familia muy comprometida con sus ideales, es una familia que va más allá, como la de tantos otros.
Y en este contexto, cuando acaba la guerra, poco tiempo después, surge la oportunidad de la División Azul y Teófilo pues no la deja escapar. Y junto a su hermano mayor, no el mayor de todos, el que está justo por encima de él, deciden ir a Rusia. Pero este último pues no consigue ir porque las mujeres, en su caso su mujer, dice no, tú te quedas aquí, que aquí tú ya has luchado una guerra y no te vas a otra. Pero Teófilo, como estaba solo y era muy joven, pues sí que decide irse y se enrola. Todavía a día de hoy sigo descubriendo cosas y recientemente descubrí que él no pudo ir en el 41 y marcha después. Y es lo que le permite luego luchar en Krasnodar. En Krasnodar es herido en una pierna y no termina la batalla allí, lo llevan a varios hospitales. Pues conocemos el camino, ¿no? De Riga, termina en Berlín y ya más tarde llega a España. Y como pasa suficiente tiempo, de hecho la familia lo llega a dar por muerto. Y luego, como tantos otros divisionarios, pues al final regresa y vive una vida normal. Él fue funcionario en Ciudad Real. Y quizás de lo que se pueda recordar de él es el hecho de que en las congregaciones religiosas pues sí que crea varios cuadros porque era también artista y algunos de los manteles, de las telas que se presentan en los pasos de Semana Santa, pues, que ahora recientemente hubiesen paseado, no pudo ser porque formaba parte de una congregación de excombatientes que han sido retirados por la ley de memoria histórica. El caso es que pues él murió en 2007, si no me equivoco, 2008, yo no pude conocerlo y entonces diréis, entonces ¿por qué estamos hablando de la Pues yo, como tantos otros familiares, pues sí conocía las batallitas de Luis Abuelo en la batalla del Ebro, o conocía otros debates, porque en casa siempre nos ha gustado mucho el comentar en las cruces, también muy poco España. Y aunque yo de pequeño nunca había hecho mucho caso, en el contexto de tener que hacer una ilustración, de hacerlo de carrera, no sabía de qué tema, vuelve a salir el tema en casa, vuelve a salir esta conversación, y se menciona a este tío bisabuelo que estuvo en Rusia. Y es la primera vez que a mí se menciona la bombilla y digo, he tenido un familiar en Rusia. ¿Pero qué hace en Rusia? ¿Qué narices hace allí? Y entonces empiezo a investigar el tema de División Azul y es donde descubro un tema apasionante, totalmente alucinante, y es lo que me lanza a emprender este proyecto. Un proyecto que yo llamé Proyecto Ignominia, porque recordando a un profesor de la universidad, para que luego digan que en la universidad no se aprende nada, ignominia es una palabra que a día de hoy se utiliza como una gran ofensa, ¿no? Pero en su origen prerromano o de los pueblos indoeuropeos, que luego heredaron los romanos, como los griegos, el significado de una ignominia es cuando algo es una ofensa tan grave que lo que merece es ser borrada de la historia. Y entonces todos conocemos, aunque hay algunos historiadores que dicen que no es del todo correcto, el hecho de que los romanos llegaban a un sitio y quemaban la ciudad y luego echaban sal para que no hubiese posibilidad de fertilidad en un futuro, ¿no? Y de progreso. Pero lo que sí que está claro es que tenían esa mentalidad, ¿no? Y entonces me pareció una metáfora perfecta para la División Azul y es por lo que le puse este nombre. Y así empieza este proyecto. Un proyecto que al final pues trata de romper esa ignominia y trata de democratizar, aunque no es un término que guste a todos, pero de acercar al público común, ¿no? esa historia, porque es una epopeya muy impresionante. El segundo por qué voy a responder es por qué merece la pena estudiar la División Azul. A ver, la División Azul, y yo creo que le pasa a cualquier tema que sea una rara avis, llama la curiosidad, ¿no? Cuando nosotros vemos algo que sobresale, pues nos lanzamos a por ello. Y tampoco es que sea algo especialmente complicado de entender, o sea, a nivel científico tiene una explicación. Hay una cosa que se llama estímulos supranormales, que hay varios científicos que los definen como unos estímulos que sobrepasan el estímulo prototípico, ¿no? Si nos imaginamos en el supermercado una cantidad de manzanas y son así normalitas, de huerta y tal, grandes, pero no tienen una forma perfecta, no brillan.
y de repente hay una que está hecha en laboratorio y es perfecta, todos vamos a ir a verla. Aunque luego sepamos, oye, esto no es lo mejor, pero es lo que primero te entra por el ojo. Y es por eso por lo que a nosotros, como seres humanos, la curiosidad pues siempre nos llama. Y gracias a Dios que está el refrán de la curiosidad mató al gato, porque si no todos iríamos como locos. En este caso, pues me lanzo a la División Azul porque sí que es un tema muy curioso y es una historia es única. No hay comparación en otros países en la Segunda Guerra Mundial que hayan tenido una unidad parecida. Sí que es cierto que hubo voluntarios, sí que es cierto que hubo extranjeros en la Wehrmacht, sí es cierto, pero no hay ningunos que nazcan con esto. ¿La División Azul pudo servir para solucionar un problema, ¿cómo llamarlo?, internacional entre Alemania y España en aquella época? Pues podría ser, pero la realidad es que surge como algo propio de los españoles, surge al final como si fuese un movimiento social, no quiero llamarlo así, pero que se entienda, o sea, es algo que nace del pueblo. Y luego, evidentemente, necesita toda una estructura sociopolítica, económica y, por supuesto, militar para que salga adelante, ¿no? Entonces, claro, al final el hecho de que hayan españoles, después de una guerra civil con el país reventado, luchando en Rusia, con los alemanes, que a día de hoy son los favoritos del conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, que es la mayor guerra de toda la historia de la humanidad, pues creo que como mínimo llama la atención. Luego también las condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo, entiendo, luchar como americano en el norte de África, no es lo mismo luchar como japonés en China, no es lo mismo luchar como francés en su propia tierra. Entiendo que no es lo mismo que luchar como español muy cerquita de Finlandia, en Leningrado, con un frío en ocasiones de menos 50 grados. No es lo mismo. O sea, como mínimo es totalmente extravagante. Luego, el hecho de que fueron muchos de ellos muy condecorados, llegando a conseguir condecoraciones como la Cruz de Caballero, que eran muy reservadas y por las que muchos soldados morían solo por conseguirlas. Hay películas que lo muestran, ¿no? Y claro, llama la atención en el contexto de una Alemania profundamente racista, cómo entregaba a una división extranjera de la cual no esperaban ni necesitaban, que es como ellos mismos se refieren a la División Azul en un origen, y de la cual cambia todo su parecer cuando están luchando porque no vuelvan a España. Cuando hemos mencionado, ¿no?, cómo se da ese cambio en su comandante en jefe, ¿no?, cómo se cambia de Agustín Muñoz Grandes a Esteban Infantes, y cómo no se quiere ese cambio, porque están muy contentos, porque sí que tiene éxito, sí que se demuestra que los españoles, que no se lo esperaba para nada, están marcando la diferencia en ese sector, ¿no? Al final estamos hablando de la División Azul, de una unidad que estuvo en primera línea de combate prácticamente todos los días, que estuvo en esa guerra durante 2 años. Cosas que también llaman mucho la atención, pues las batallas. Tenemos la acción del Ilmen, cruzando un río helado, los esquiadores. Tenemos la defensa en Posad. Tenemos tantísimas acciones que llaman la atención, pero quizás la más recordada por todos, y no es por menos, es la batalla de Krasnivor, que en definitiva, diría yo, es la última gran batalla de un español, ¿no? Como mínimo, la más importante de la edad contemporánea. La batalla de Krasnivor es una batalla impresionante, es una batalla, redondeando las cifras, pero en la que 40.000 soviéticos luchan contra casi 5.000 españoles. O sea, echar las cuentas. Es imposible ganar esa batalla. Pero es que, además, los soviéticos contaban con aviación, además contaban con morteros, además contaban con tanques. Con un tanque tan bueno como el T-34. Es que, ¿qué van a hacer los españoles? Pues morirse, ya está. Es que no hay posibilidad. Pero dan un vuelco totalmente. Los españoles, de hecho, aguantan. La historia de la batalla de Krasnivor no la voy a contar entera, ni tampoco lo debería, porque si no, el libro pues, se va a quedar muy cortito. Pero tiene cosas que hacen a uno caerse al suelo del culo, como mínimo. Por decir el principio, y por poner un poco los dientes largos, a las 7 menos cuarto de la mañana empieza a caer una lluvia de fuego desde posiciones enemigas a territorio español,
Estamos en el contexto de los arrabales de Leningrado, en las afueras de la ciudad. Y caen más de 1000 disparos de mortero y de los órganos de Stalin, que es como se llamaba. Imaginemos un camión que tiene preparada una lanzadera para lanzar misiles. Y es una estrategia que empiezan a hacer los soviéticos desde mitad de la guerra, que es muy lógica, que es decir, mira, nosotros vamos a empezar a bombardear, vamos a dejar hecho un solar al enemigo, y luego vamos a pasar con tanques, infantería, y los vamos a arrasar. Es al final la fuerza del número, la fuerza del poder sobre una estrategia, ¿no? Tendríamos la Blitzkrieg, a lo mejor de los alemanes, que eran más tácticos. Y al final los españoles, después de recibir durante 2 horas, si no me equivoco, ese fuego enemigo, que hace que una temperatura que estaba entre los menos 30 y menos 40 grados, que estaba todo nevado, helado, se convierta en un barrizal, todo lleno de cráteres, todo arrasado. Los españoles salen como ratas de sus agujeros, habían guardado las armas con las telas como habían podido, y de repente empiezan a sacarlas para plantarse en las trincheras, en los propios cráteres de las bombas, y esperar a los soviéticos. Evidentemente, en algunos sectores habían muerto entre el 50 y el 80%, es una animalada. Pero los que quedaban resistían y estaban dispuestos a luchar otra vez. Estamos hablando de este valor, ¿no?, de los soldados españoles. Y pues esa fuerza de casi 40.000 soviéticos con 100 tanques se lanza contra ellos. Ellos se disponen en general en oblicuo, en diagonal, y los acribillan. Y ahí sí es como comienza la batalla, ¿no? Claro que es cierto que ellos contaban con un arma, que de hecho a día de hoy la MG-34 no, pero su sucesora, la MG-42, es una ametralladora alemana, sí se sigue utilizando. Los números del final indican la creación del arma. La MG-42 se creó en 1942 y a día de hoy se sigue utilizando. O sea, lo que quiero decir es que al final los alemanes crearon unas armas que eran muy buenas. En este caso los españoles con la MG-34, un arma que disparaba 1000 disparos por minuto, pues empezaron a segar simplemente a los soviéticos tal cual iban viniendo. Luego la batalla se recrudece y sigue. No me voy a extender porque no es cuestión de hacerlo, pero como mínimo habla de esa resistencia, ¿no?, de ese acto heroico que a mí me gusta a veces decir como las termópilas españolas. Las termópilas españolas contemporáneas. Hace no mucho hemos cumplido los 80 años, que queda lejos, pero no tanto. Y poco eco se ha hecho la prensa, de lo que creo que es un acto brutal. Pero quizás a mí lo que más me llama la atención de toda la historia de la División Azul, por encima de todo esto, es la moraleja del Gulag, que es como lo llamo yo. Algunos españoles, después de la batalla de Krasnivor, caen presos de los soviéticos. Y esta gente va pasando durante 11 años de cautiverio de Gulag en Gulag. En este Gulag lo entendamos como campo de concentración a la soviética. Eran campos de trabajo forzado en el que la persona iba ahí prácticamente a morir, con cantidades de alimento irrisorias, sin ningún tipo de, evidentemente, de reincorporación a la sociedad, como podemos entender en una cárcel. No es eso. Tenemos que pensar algo parecido al sistema nazi, pero sin la desproporcionalidad directa de matar a las personas. En vez de hacerlo en una cámara de gas, era largo y se quedaban en un espacio pequeño, y ya fuese para picar piedra, para trabajos que requiriesen todo tipo de esfuerzos que en cualquier de los casos nadie está interesado en hacer en una sociedad. Y tampoco estamos hablando de la mejor sociedad de la época, estamos hablando de la Unión Soviética. El caso es que ellos estuvieron durante 11 años cambiando de Gulag, y en uno de ellos se encuentran con otros españoles. Para ellos es una sorpresa y es algo que celebrar, es algo muy bueno. Pero cuando se acercan y tienen la intención de hablar, estos les cierran la puerta. No les apetece hablar con ellos. Porque claro, son españoles exiliados, son republicanos, son comunistas, hemos dicho mercantes, también hay niños de la guerra. O sea, son españoles pero que no comparten sus ideas, en definitiva. Y lo que podría haber sido, como sería normal, una convivencia muy complicada, o directamente
unos por un lado y nosotros por el otro, no es así. Hay un libro muy bueno que todos conoceremos, que es Embajador en el infierno, que narra estos hechos de forma novelada. Pero la realidad es que, o al menos en mi opinión, se queda corto el libro, porque es la moraleja o es la enseñanza que esconde esa actitud que tuvieron los divisionarios y los otros españoles a su vez, entre ellos, es la capacidad que tienen de tirar para adelante. Y es lo que a mí me lanza a escribir esta guía visual. ¿Por qué? Pues porque en el contexto en el que estamos a día de hoy, que cada vez es más difícil el quedar con unos amigos, hablar de política, pues que del tema que sea, de los toros, lo que sea, sin que alguien salte y sin que la conversación se pudra, sin que ya se acerquen esos visos de enfrentamiento, sin que uno eleve la voz, sin que digas, bueno, vamos a poner una línea roja, con este tema no se puede hablar, ¿no? Se supone que estamos en una democracia en la que se debería de fomentar el diálogo, se debería de fomentar el intercambio de ideas, y lo que vemos a día de hoy es censura en redes y este tipo de actitudes con la familia, ¿no? Con los cercanos. Pues esta gente, después de haber estado en una guerra civil totalmente fratricida, en la que hermanos se mataron entre ellos, en el que al final el país quedó totalmente asolado, continuamos una Segunda Guerra Mundial en la que ese enfrentamiento ideológico continuaba, ¿no? Ese fascismo contra el comunismo, y de repente, y es cierto, motivados por una circunstancia horrible, ¿no? Por ese infierno que es el Gulag, se encuentran que es posible cambiar esa torna. Es posible, y diría yo necesario, que sin que pierdan sus ideas, sin que pierdan su religión, sin que pierdan su forma de pensar, se den cuenta de que si no entienden que juntos son mejores, que juntos hacen más, si no hay un diálogo, que no quiero decir que pierdan su forma de ser, sino que se complementen, no van a sobrevivir ahí. Y es cuando se dan episodios que a mí me parecen preciosos, en el que los divisionarios, de sus propias raciones de alimento, se las dan directamente a las mujeres y a los niños, de los republicanos. Y es como a los 11 años, cuando muere Stalin, que en mi parecer, hasta que no murió el dictador, no iba a dejar a los españoles volver a su patria, ¿no? Se quería de alguna forma cobrar esa última venganza por la guerra civil. Es cuando empiezan, pues, a nivel político, a articularse, la Cruz Roja, tal, llega el Semiramis, este barco que los trae de vuelta a España en el 52, y vuelven juntos. Lo bueno que tenemos a día de hoy con tantas redes sociales, con internet, con todo, es que se puede ver esas imágenes, porque fueron grabadas por la televisión de la época, ¿no? Están también recogidas en los periódicos, y se ven como si fuesen familia. Y a mí me parece brutal el hecho de que gente que se estuviese matando, ya fuera en España o en Rusia, evidentemente motivados por su estancia en el Gulag, tenían la capacidad de volver así a España, ya no solo entendiéndose, sino hermanados. Además, recientemente nos hemos enterado, o sea, se ha descubierto que en el propio Semiramis se hizo como una confabulación, como una reunión, como un acuerdo, en resumen, entre los divisionarios de no decir una palabra sobre el origen de estas personas, sobre su ideología, para que pudiesen volver a España y no tuviesen ningún problema con el régimen de Franco, para que nadie pudiese decirles, oye, tú eres un rojo, para que pudiesen vivir en paz. Y creo que es algo que a día de hoy es muy interesante y de lo que podemos sacar una muy buena moraleja. Y por último, y seré muy breve porque creo que lo explico perfecto, Fernando, has dado respuesta a la última pregunta: ¿por qué comprar la guía visual de la edición azul? Hombre, yo creo que la historia lo merece, ¿no? Lo hemos estado hablando ahora y la historia es una historia apasionante, ¿no? Y lo único que puedo hacer es motivaros a que lo sigáis descubriendo, sobre todo los más jóvenes. Luego creo que porque facilito, por todo el diseño que he aprendido en la universidad y por mi cuenta, ya sea por medio de ilustraciones, por medio de infografías o por medio de lo que haga falta, el hecho de acercarse a esa historia, ¿no? A mí nunca me ha costado leer, pero sí que es cierto que hay mucha gente que le menciona esa palabra historia y que le echa para atrás. Porque se imaginan, no sé, un señor mayor dando la chapa.
Y ya a día de hoy incluso el propio hecho de leer, la gente ya no le gusta. Es mucho más fácil, y es cierto, porque están creados a posta así, las redes sociales para ir pasando, vas haciendo scroll y vas viendo el contenido. Contenido de 30 segundos que sacia, compartes y no tienes una necesidad de salir del teléfono. Y además, evidentemente, trabajamos con ordenador, entonces nos pasamos en el mundo digital, eso que es de la Matrix, ¿no? Todo el día. Entonces, ¿qué necesidad hay de pasar al físico? ¿Qué necesidad hay de pasar al libro? Es necesario. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Y además solo hay que ver estudios psicológicos que avalan el hecho de la lectura como algo muy bueno. Y es por eso por lo que de alguna forma me sumo. Pero sí que creo que es necesario, o ayuda, como mínimo, el hecho de que tenga ese apoyo ilustrativo que las generaciones más expertas no necesitan, pero quizás las que van viniendo, la llamada generación Y y la Z, sí que les viene muy bien tener ese apoyo, ¿no? Y espero haberlo conseguido. Y en esta fórmula nueva, lo último que quiero decir para presentar un poco el libro es que a mí siempre lo que más me ha llamado la atención es la cosmovisión de cada época. Con cosmovisión lo que quiero decir es ese sentido o esa forma de entender el mundo que les rodea de la gente del medievo, de la gente del Renacimiento, de la gente de cada momento. Y es por eso por lo que el libro empieza con un breve contexto histórico, tanto de Europa como de España, porque creo que es imposible entender la División Azul sin saber que su germen está en la Guerra Civil. Porque creo que es imposible entender una Segunda Guerra Mundial sin entender que esa Alemania, que venía de ser la democracia más pura que había en toda Europa, recordemos a Bismarck, por ejemplo, ¿no? Se convertía de repente en un régimen cuanto menos contradictorio y cuanto menos demoníaco. Entonces, todos esos cambios no podemos comprenderlos a día de hoy si no entendemos la sociedad de la época. Y nos ha pasado hace no mucho, en el 21, y ahora en el 23, se están recordando varios momentos ya con 500 años, con Hernán Cortés y otros personajes históricos muy buenos, que evidentemente son también contradictorios. Y al final todo se resume en una cosa sencilla. Si no te lo lees, si no llegas a la historia, nunca vas a saber lo que pasó de verdad. Y la historia no es un claro oscuro, o sea, no es blanco o negro, es gris siempre. Pero es justo por eso por lo que tienes que profundizar, para que te des cuenta de que es un gris muy blanquecino o es un gris muy oscuro. Es por eso por lo que existe este contexto. Luego llega un desarrollo de cómo es la División Azul, indumentaria, armas, el frente, todo está explicado. También los ejércitos, tanto el ejército alemán como el ejército soviético. Y luego al final, lo que yo he titulado como Leyenda Negra, entiéndase como una especie de respuesta al debate histórico, ¿no? A la División Azul fue la gente forzada. Bueno, pues tenemos datos. Ahí los tienes en una infografía. A la División Azul, toda la gente que estuvo murió porque se utilizó como carne de cañón. Bueno, pues ahí tienes datos. Y la fuente. Y la revisas. Y si no te gusta, pues nada, te vas a los archivos y haces lo mismo que he hecho. Como no creo que lo vayas a hacer, pues te lo tengo más fácil en el libro. Bueno, pero es que al final fueron muy poquitos al Gulag, tampoco murieron tantos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el número de gente que ha ido al Gulag y vamos a ver cuánto murió según su población, según su... Entonces te das cuenta como los dos gráficos circulares que muestro no son idénticos. De hecho, el español, que tiene, si no recuerdo mal, un 16%, es sorprendentemente grande la mortalidad que tuvo, en contraste con otras nacionalidades, como a lo mejor los alemanes, que fueron los más apresados, como es lógico, y no murieron tantos. Estamos hablando de que hay una hazaña, pues puede ser. Entonces, es un poco lo que intento mostrar en la parte final del libro para que como mínimo resuelva algunas dudas, apoyándome en los últimos descubrimientos o en las últimas investigaciones que se han hecho, y siempre, gracias a Dios, con la ayuda de Carlos, que ha sido el que lo ha releído 800 veces para que esté todo correcto. Y esto es lo que tenía que decir. No me quiero alargar más. Dar las gracias a todos por venir y por escuchar, y espero que os guste.
otra vez. La División Azul, el último tercio, ¿no? El último tercio español, podemos decir. Aprovecho para decir que el martes que viene, 18 de abril, en Valencia, SNL Editores con otras series de asociaciones, pues va a hacer un homenaje al último divisionario que queda vivo, que cumple 100 años. Señor, mi padre tiene 104 y está vivo, Claro, pues lo digo allí. Estamos hablando de Valero Sebastián del Toro. Luego hablamos contigo. El último visionario de Valencia. De Valencia, perdona, de Valencia. De Valencia. Digo de Valencia. Entonces la División Azul siempre ha generado esta ganas de aprender y el caso de Santiago es un caso pues que demuestra que gracias a Dios dentro de 20 años seguiremos hablando de la División Azul. Ahora vamos a pasar a un turno pequeño de ruegos y preguntas para Santiago o para Fernando, para quien queráis. Me vais levantando la mano y yo voy tomando nota visual de quién quiere preguntar. Venga, seguimos. Preguntarle a alguien, preguntarle algo, joder, preguntarle algo. Hay muchas cosas que preguntar. Te pregunto yo, yo me he salido a fumar un cigarro cuando estáis hablando. No sé si lo has comentado o no, pero a lo mejor digo algo que no debo. Tú y yo nos conocimos por un proyecto que era un poco más. Era un proyecto que tenía Santiago, que era una novela. Tendremos la novela algún día, ¿no? El proyecto en origen era una novela gráfica. Una novela gráfica que de alguna forma iba a mencionar la historia de Teófilo, pero ficcionándola, porque al final hacer una novela gráfica al pie de la letra de los afiches históricos no tenía mucho sentido, porque para empezar no tenemos muchos y entonces no podría crearse, y para continuar creo que no es más sorprendente ni mayúscula que la de otros. Entonces, en este caso, y con la intención sobre todo de acabar mencionando la historia del Gulag, pues guionicé una historia que sirviera para explicar la historia de la División Azul muy en resumen y que sirviese al final para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, algún día la haremos. Venga, ¿alguna pregunta? Si no, pues a la de 3, 2, 1 pasamos a la firma de los libros que Santiago y Fernando firmarán con mucha... Una pregunta. Venga, dale. Lo siento, tengo que meter presión. ¿Para cuándo la reedición de oro? Pues ya. Se ha incorporado un nuevo capítulo de la Cruz de Núvolo y ya. Vale. Perfecto. Yo tenía una pregunta. Venga. ¿Cómo se llama su padre, el divisionario que vive, gracias a Dios? Claudio Alonso Gallego. Vale, pues un aplauso para él. Te lo he dicho, Santiago ha comprado un boli nuevo y quiere terminarlo firmando ejemplares. Muchas gracias.